Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo continúe llenando sus vidas, llenando sus corazones y nosotros siempre con el deseo y el firme propósito de afirmar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor, seguir las pisadas del Maestro y continuar entonces la dirección, la instrucción, la sabiduría, los principios, consejos y mandatos de la palabra para seguir adelante nosotros avanzando en esta buena batalla de la fe. Mis amados, hoy nuevamente miércoles, como todos los miércoles 7:30, tenemos una mirada al cantar de los cantares, el canto de los cánticos, el canto más precioso que podamos nosotros encontrar. Lo tenemos aquí en la palabra viva, la palabra del Señor, y continuamos nosotros dando una mirada desde la perspectiva, nuevamente recordando, tipológica, es decir, viendo a Cristo en el libro del Cantar de los Cantares. Mis amados, hoy estamos en el capítulo 4 y estaremos viendo todo el capítulo desde el verso 1 hasta el verso 16 y mirando unas preciosas verdades, unas maravillosas verdades que encontramos en este texto. Así que prepárese entonces para darse un banquete, para deleitarse en esa miel, la miel que destila del panal, la palabra viva, la palabra del Señor. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y pedirle a Él sabiduría y dirección, entendimiento y fortaleza para vivir su palabra. Señor, gracias nuevamente por esta nueva oportunidad, por la libertad, Señor, que nos das. Gracias, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro ser, que tú hables a nuestra vida y que podamos nosotros ser, Señor, llenos de tu preciosa palabra y así nuestra vida pueda seguir adelante, aún en medio de las adversidades, con gozo, con paz y con fortaleza. Te lo pedimos, Señor, pidiendo tu bendición para tu pueblo, para tu iglesia, para los que han de estar escuchando, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, estamos aquí en el capítulo 4 y tiene por título El esposo alaba a la esposa. Entonces tenemos un cántico de amor del esposo. En los capítulos anteriores vemos que la esposa está siempre hablando, siempre está alabando a su amado, a su prometido. Pero ahora en este capítulo, solo hasta el versículo 16, que vuelve a aparecer la amada, pero en este capítulo es el esposo el que alaba, el que habla, el que expresa ese cántico de amor, y mientras tanto vemos que mientras él habla, su amada entonces escucha atentamente, y esa debe ser nuestra actitud siempre que nos acercamos a escuchar la palabra de nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo. Él habla y nosotros, su iglesia, nosotros entonces estamos dispuestos a escuchar atentamente a su voz. Mis amados, vamos a dar entonces lectura a este hermoso capítulo. La palabra de Dios dice así: He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre guadejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras, que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hijo de grana, y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus 2 pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú,
eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de la Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos y con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuán mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos, que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela con todos los árboles de incienso, mirra y aloes con todas las principales especies aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Qué porción más hermosa donde el esposo alaba a la esposa, y ella, hemos dicho entonces que ella escucha atentamente las alabanzas, en el sentido de que alabanza significa hablar bien. Él está hablando bien de su amada, que asimismo entonces cuando el Señor hable de nuestras vidas, de la iglesia, el Señor hable bien, ¿no? Y vemos que hay un cambio, ¿no?, muy importante ahora en este capítulo 4, que básicamente es ya la mitad del libro del Cantar de los Cantares. Él siempre le ha llamado amiga mía, amiga mía, amiga mía, y ahora hay un cambio sustancial. Ahora hay ya el hecho de que el novio ha cumplido sus promesas, el prometido ha cumplido lo prometido, se ha dado el desposorio, se ha dado el casamiento, y ahora entonces le llama amiga y esposa mía, amiga y esposa mía, ¿no? Y ese cambio es muy importante, ¿no?, porque el esposo cumple, ¿no? Asimismo el Señor ha prometido que vendrá por su novia, por su iglesia, y nos llevará y se celebrarán las cenas de las bodas del Cordero. El Señor cumple sus promesas y nosotros esperamos atentos, nosotros esperamos con ansias ese día en el cual su iglesia, nosotros, pues celebremos esas cenas maravillosas donde el Señor Jesucristo será aquel amado que recogerá a su amada esposa. Usted ve al final del capítulo 3 decía, ¿no? Dice, salido doncellas de Sión y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Ese debe ser un día de gozo, y esperamos anhelantes la consumación de ese día en el que el Señor, el amado, cumplirá sus promesas y su iglesia se encontrará con Él. También, mis amados, vemos que el Señor conoce a su iglesia, el Señor conoce a su amada, el Señor Jesucristo le conoce a usted, el Señor Jesucristo nos conoce a cada uno de nosotros. Comienza este capítulo 4 diciendo, he aquí, tú eres hermosa. El Señor nos conoce, el Señor sabe quién somos por nombre, por apellido, nuestras vidas, nada podemos esconder de Él, estamos abiertos a Él, somos cartas leídas delante de su omnipresencia. Ya mire, usted ve que en el versículo 7 le llama de la siguiente manera, le dice, toda tú eres hermosa. En el versículo 1 le dice, tú eres hermosa, y ahora el versículo 7 le dice,
toda tú eres hermosa. Y esto nos recuerda que el Señor quiere todo de nosotros, que el Señor quiere toda nuestra vida, que el Señor quiere que nosotros le rindamos todos nuestros pensamientos, deseos, anhelos, planes, propósitos, todo nuestro ser. Allí en 1 de Tesalonicenses 5:24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, os aparte por completo para que seamos dedicados por completo, porque Él desea todo de nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Y así entonces seamos guardados irreprensibles para la venida del amado, la venida del Señor por su iglesia, por su novia. Por lo tanto, Él conoce todo de nuestra vida, conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente, conoce nuestro futuro. El Señor nos enseña en su palabra a través del rey David, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Mis pensamientos, mis caminos, todo está abierto ante la presencia y la sabiduría, la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también vemos que el Señor le expresa su amor, ¿no? Versos 9 y 10 le dice, prendiste mi corazón. No está hablando de que encendió la llama. Básicamente lo que tiene que ver es prender, de agarrar, de sujetar, de asirse, ¿no? Dice, me aferré o agarré, me así de tu corazón, mi corazón. Hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía. Vemos que el Señor expresa su amor. El Señor expresa lo que Él desea y anhela y espera también de su esposa. No es para decir que Él está enamorado locamente de su iglesia. No. Estamos hablando del amor que se da, el amor como lo expresa la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, entonces pase a formar parte de ser esa amada, esa esposa, esa iglesia, y no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Qué hermoso. También tenemos la imagen, recordemos, en el libro de Efesios capítulo 5, versos 24 en adelante. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿no? Qué amor el que expresa el amado por su iglesia. Él la prepara, Él la santifica, Él la purifica, ¿no? Él la quiere sin mancha, sin arruga, ese amor inalterable, inagotable, ese inmenso amor que tiene el Señor por su iglesia, ¿no? Esto es una verdad preciosa. También nosotros vemos, mis amados, que el Señor se deleita, ¿no? Se deleita en nuestra alabanza. Él le dice allí en el verso 11, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Y los labios, pues, es la imagen del, o el medio para la expresión de la alabanza a nuestro Señor. Por eso dice que nosotros debemos de hacer sacrificios de alabanza. Y dice, fruto de labios que confiesan su nombre.
todo el significado del nombre de Dios, de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su gracia, de su favor, de su provisión. Entonces, cuando hablamos bien de Dios y a Dios, entonces estamos alabando su nombre. Y Él se deleita, ¿no? Él se deleita en la alabanza de su pueblo. Y asimismo, Él se deleita con su pueblo en medio de la alabanza. Recordemos allí en Sofonías, capítulo 3, verso 17, lo expresa de esta manera: Jehová está en medio de ti, dice, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y cantará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, ¿no? Qué precioso, ¿no? La expresión del amor de Dios, ¿no? Que Él se gozará en medio de su pueblo, que Él se alegrará, que Él callará de amor, que Él se regocijará sobre su amada iglesia con cánticos, ¿no? Estando Él en medio de su iglesia y dice poderoso, poderoso para salvar, ¿no? Qué hermoso entonces es que ese amor que el Señor tiene por su amada, entonces Él también espera que su amada iglesia viva de la misma manera, ¿no? Cada vez amándole a Él, expresando con labios alabanza, expresando con la vida adoración, expresando el sentir, el anhelo, el deseo de estar con el Señor, de entrar, como hemos visto en los capítulos anteriores, en la intimidad, en la recámara, cerrar la puerta, y dice, y una vez cerrada la puerta, entonces el Señor que nos ve en lo secreto nos recompensará en público, ¿no? Es esa búsqueda creciente y continua de intimidad con nuestro amado Señor. Eso es pasión por el Señor. Eso es no solamente un deseo pasajero, momentáneo, transitorio, no, es un deseo continuo, permanente, y que cada vez entonces va creciendo en nuestros corazones. Es el deseo de nuestro Señor. También vemos que es un amor exclusivo, ¿no? Dice allí entonces en el verso 12, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Está enfatizando algo que es íntimo, ¿no? Está hablando de la fidelidad, ¿no? En la intimidad, está hablando de la lealtad, ¿no? De su amada, porque Él expresa su fidelidad y su lealtad a su amada. Él nos conoce, el Señor, y nos conoce completamente, así como nos ama, y Él sabe cuándo nosotros entonces estamos desviando la mirada, desviando nuestros pasos y yendo tras otros amores, ¿no? Eso lo describe la misma palabra como adulterio, ¿no? Cuando dejamos de tener esa exclusividad solo y únicamente con el Señor, y entonces nos volvemos, nos desviamos y nos hacemos amigos del mundo y nos comenzamos a inclinar a tener una tendencia y a amar al mundo, y eso al Señor definitivamente no le agrada de ninguna manera. Él es fiel, Él es leal, Él expresa su fidelidad, es una expresión de la naturaleza y de los atributos de Dios. Él es fiel y verdadero, y también desea, ¿no?, que en la intimidad sea algo cerrado, un amor exclusivo, no que haya terceros, no el mundo, no la carne, no el enemigo, solo y únicamente que Cristo sea el centro en nuestra vida espiritual. De la misma manera también el Señor espera frutos. Usted puede ver allí el verso 15, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Que no seamos nosotros como esa higuera estéril que simplemente tenía
hojas, era simplemente apariencia, era simplemente algo externo, pero no había frutos en ese huerto, ¿no? Y ese huerto nos recuerda el huerto del Edén, el paraíso donde el Señor expresaba con libertad, ¿no? Su amor a la creación y a los primeros seres, Adán y Eva, ¿no? El Señor desea también que ya no en un huerto físico, sino que nuestra vida sea ese huerto, ¿no? Y que nosotros demos fruto, ¿no? Que haya un pozo continuo, un manantial continuo, como dice el Señor, el que cree en mí, de su interior, de ese pozo, dice, brotarán, de ese manantial, ríos de agua viva, ¿no? Es algo precioso, no una higuera estéril, no un pozo seco, no un manantial sin aguas corrientes. Mis amados, y para terminar entonces, debemos de avanzar en nuestra relación con el Señor. En este último versículo, entonces, habla la amada y dice, levántate, y le habla a Aquilón y ven austro. Esto está hablando de el nombre que se le daba en aquel tiempo a los vientos, ¿no? Puede ser hoy en día los vientos monzones o los vientos alisios del noroeste, sí, pero está hablando es de los vientos. Puede que los vientos sean vientos de frescura, puede que sean vientos huracanados, pero dice, sin importar lo exterior, sin importar lo que esté sucediendo, dice, me enfocaré entonces, vean cómo me enfoco en el amor a mi amado. Y así debe ser nuestro amor por el Señor. No depende de las circunstancias, no depende de los vientos hostiles, no depende del emocionalismo de unos vientos agradables momentáneos, depende de nuestro corazón rendido completa y absolutamente a nuestro amado Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, amada iglesia, mi estimado, mi estimada que nos escucha, el Señor nos ama. El Señor ha dado su vida por nosotros y espera también que nosotros le correspondamos, que nosotros caminemos en fidelidad y que nosotros caminemos en un amor creciente y continuo por nuestro amante Señor Cristo Jesús, nuestro Salvador. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso capítulo 4, Padre amado, que inflama, Señor, nuestro corazón y que nos lleva a pensar y meditar en nuestra relación contigo. Señor, ayúdanos, Padre de la Gloria, para que nosotros caminemos en fidelidad, que no haya otros amores, que sea un amor cerrado contigo, Padre de la Gloria. Ayúdanos, Señor, para que también nosotros podamos crecer, Señor, y que nuestra relación contigo, nuestro caminar contigo no dependa de los vientos adversos y no dependa de los vientos emocionales del momento pasajero. Señor, gracias, bendito Rey. Ayúdanos, Padre amado, y te pedimos nuevamente que bendigas, Señor, a tu pueblo, que bendigas a tu amada, a tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como siempre, les invitamos, cada miércoles separamos un tiempo a mitad de semana. Hoy miércoles, ya terminando este mes de julio, abrimos la escritura y nos refrescamos con el manantial de agua viva que es la palabra de Dios. Y les invitamos, cada domingo hay celebración, hay júbilo, hay alegría. Como dice allí en Sofonías 3:17, el Señor se gozará en medio de ti. El Señor está en medio de su iglesia. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.